¿Sí? Listo. Buenos días para todas y todos. Agradecemos muchísimo que nos acompañen hoy. Vemos una sala muy llena, nos alegra muchísimo. Este es un tema que nos ha llamado muchísimo la atención y precisamente con Juan Pablo y con María Fernanda quisimos comentarles a ustedes los resultados de esto que ha sido una investigación que hicimos desde el año pasado, precisamente para el Museo del Oro en el marco de esta actualización de la sala del Museo del Oro Quimbay. Entonces, bueno, además de esto, pues para nosotros es un agrado también hacer parte de esta celebración del Día de los Museos. Queremos agradecer al Centro de Museos de la Universidad de Caldas por esta invitación y por permitirnos para esta investigación o para este trabajo más bien, tener acceso a la colección arqueológica del Centro de Museos y además por facilitar las fotografías cerámicas de referencia para este. También queremos agradecer al Museo del Oro por compartirnos la información de manera oportuna también sobre el material cerámico del Cauca Medio y de Antioquia. Hoy vamos a presentar el material diagnóstico y o los rasgos característicos asociados a los distintos estilos, periodos o complejos de las clasificaciones cerámicas que se han hecho para la región del Cauca Medio. Las clasificaciones que trabajamos las hicimos a través de análisis de las continuidades temporales, asociándolas a los componentes geográficos y también estilísticos. Para mayor comprensión en el taller dividimos el contexto temporal en dos momentos, uno temprano y otro tardío, puesto que relacionamos los distintos complejos o periodos conforme a su orden cronológico y además realizamos una síntesis y correlación de los puntos de encuentro, tomando como eje la tipología propuesta por el proyecto Aerocafé desde el año 2011 y expuesta formalmente en el 2017. Al final vamos a realizar unos ejercicios prácticos en los que esperamos que ustedes muy gentilmente y activamente abran sus micrófonos, activen el chat y además pues que logremos interactuar por medio de los links de votación que van a estar también por el chat. Entonces, de parte de María Fernanda, Juan Pablo y Nia, les damos la bienvenida a este taller. Esperamos que lo disfruten. María Fernanda. Muchas gracias, Ángela. Bueno, vamos a dar inicio entonces con este taller, presentándoles justamente estas características, iniciando entonces con las tipologías cerámicas. Y como lo mencionó Ángela, vamos a iniciar entonces por lo que a grandes rasgos podemos entonces delimitar como el periodo temprano. ¿Podemos pasarle a diapositiva? Perfecto. Iniciando con lo temprano, entonces, vamos a considerar el primer periodo que se plantea justamente en la tipología planteada para el proyecto Aerocafé. Este es denominado entonces La Palma. Este tiene una temporalidad que se delimita entonces entre el año 1000 antes de Cristo y se extiende hasta aproximadamente el 400 o el 500 antes de Cristo. Tenemos entonces que justamente las características formales y estilísticas de este periodo son la cerámica fina, los bordes evertidos, las asas y una decoración acanalada o punteada. Este periodo tiene una asociación con el complejo Ferrería propuesto por Santos en el 2016 de Antioquia, a causa justamente de los bordes, que como lo ven justamente en la diapositiva, presentan una decoración punteada y también tiene una relación entonces con el formativo del Valle del Magdalena, puesto que se hallaron justamente piezas con decoraciones acanaladas características justamente de esta región del Magdalena. La cerámica Ferrería, descrita entonces por Castillo en 1995, presenta unos límites temporales que se hallan entre el siglo V antes de Cristo y el tercero después de Cristo.
Se caracteriza por el uso de incisiones y el empleo de puntos profundos y líneas cortas para decorar los bordes, como lo vemos en la imagen. Y justamente se reconocen 8 tipos de formas, de los cuales describiremos 2 que son las más representativas. La forma 2 corresponde a cuencos de cuerpo aquillado con bordes evertidos, redondeados y labios adelgazados. Los bordes fueron decorados con puntos incisos cubriendo la totalidad del borde, como se ve también en la imagen. Y em, la forma 4, que es la que tienen a su izquierda, si están viendo igual la pantalla, presenta entonces vasijas pequeñas de cuerpo globular con borde evertido plano y cuello corto. Presentan 2 asas que van del borde hasta la unión del cuello con el cuerpo y la superficie superior del borde y las asas fueron decorados también con puntos incisos. Si volvemos a revisar la cerámica de La Palma, se evidencia entonces la similitud y la correlación con estas decoraciones. Por otro lado, tenemos entonces también la asociación con la cerámica correspondiente al formativo, o también denominada como arrancaplumas, descrita por Cifuentes en 1993, la cual fue clasificada entonces en 2 grupos denominados A y B. Centraremos la atención en el grupo B, que ven a la derecha entonces, em, y que bien, justamente, bueno, y describiendo también el grupo A, tenemos que las formas están asociadas a platos, vasijas, campaniformes y ollas con decoración de cresta aplicada muy característica y que consiste en tiras aplicadas sobre el hombro de las vasijas con incisiones. Por otro lado, y destacando justamente el grupo B, las formas representativas son los cuencos, ollas y vasijas campaniformes y cazuelas. Todas tienen acanaladuras, que es esta característica que ya denominamos, es relevante en esta correlación y está ubicada en los bordes, en la cara externa e interna a veces, o en el hombro e incluso también en el cuerpo. Este grupo se asemeja entonces a la cerámica del complejo 1, La Palma de Aerocafé. Entonces, sintetizando, podemos ver a través justamente de este cuadro que hemos denominado, estos gráficos que hemos denominado como puntos de encuentro que tenemos este temprano. En la parte superior van a ver entonces como el periodo 1, La Palma, tiene una asociación entonces con el arrancaplumas por estas acanaladuras y por otro lado con el denominado Ferrería de Antioquia a través de estas características del punteado. Sintetizando, podemos recordar entonces que La Palma, los rasgos diagnósticos entonces que podemos observar para identificar la cerámica y clasificarla en este periodo corresponde por un lado al acanalado y el punteado, justamente en el labio, en los bordes, estas formas, este cuenco. Los cuellos evertidos son muy característicos. También encontramos ollas y jarras con asas y claramente en la decoración, el rasgo diagnóstico es la decoración acanalada o punteada, como lo vemos en la imagen justamente de esta pieza que corresponde a la colección del Centro de Museos. Continuamos, Ángela, contigo. Gracias, Mafe. Bien, entonces, continuando con esta temporalidad temprana, les presentamos el periodo 2, La Torre. Este pues, es expuesto también por Herrera, Moreno y Peña en el 2017. Este periodo se ubica cronológicamente en el siglo I antes de Cristo y el siglo VI después de Cristo. Las características de las piezas cerámicas están asociadas a las típicas descripciones dadas al marrón inciso de Antioquia y el complejo tesorito temprano de Manizales. Para comprender mejor este importante momento, debemos explicar mejor los complejos que se relacionan con este periodo. Entonces, como les veníamos diciendo, el marrón inciso tiene una temporalidad entre 400 después de Cristo y 600 después de Cristo. Las características físicas de los materiales están asociadas con engobe marrón o rojo oscuro, decoración incisa con líneas finas en diseños de espina de pescado, lóbulos repujados en el cuerpo con algunas vasijas, punteados finos, pintura tricolor y carillas antropomorfas modeladas.
Las urnas funerarias, que son muy características de este periodo, son de forma cilíndrica, ensanchada hacia la base o columnar bulbosa, como lo denomina Bruns, y en ocasiones con representaciones antropomorfas de mujeres desnudas y acurrucadas. Para este periodo tenemos una variante regional que es el complejo tricolor, identificada principalmente en Pereira y Manizales. La temporalidad de esta variante regional está entre el 500 y el 600 después de Cristo. Las principales características, como ustedes pueden verlo en la imagen, son pues un engobe crema y diseños pintados en rojo oscuro y naranja brillante. Sobre la parte externa de algunos cuencos o platos se encuentran decoraciones en líneas quebradas, y esta misma decoración se encuentra también en alcarrazas y urnas. Por el otro lado, entonces, tenemos la denominación que Santos y Otero de Santos le dieron a unas piezas, que sería lo que se denomina como el marrón inciso antioqueño. La temporalidad ha estado asociada entre los siglos I antes de Cristo y siglo VIII después de Cristo. Las características de estas piezas pues conservan las básicas del estilo marrón inciso, pero aparecen elementos nuevos como el engobe crema, pintura crema sobre rojo y rojo sobre crema de tipo sigmoide, y una decoración de puntos impresos o dentada estampada que se manifiesta en motivos formados por líneas interrumpidas. Resulta que se han identificado algunas funciones de acuerdo a las características de las piezas en este marrón inciso antioqueño. Entonces tenemos las piezas funerarias, que son típicas, estas que son típicas del estilo marrón inciso, vasijas cilíndricas, subglobulares con cuello cónico, también con representaciones antropomorfas. También están las vasijas domésticas, que son normalmente cuencos y recipientes globulares y subglobulares que son bien acabados. Algunos que los que hacen parte de las vasijas domésticas como tal tienen algunas decoraciones. Estas serían como las vasijas de servicio, y las otras, que son las vasijas culinarias, tienen acabados burdos y pues no tienen ningún tipo de decoración. Y por último tenemos estas piezas que serían las piezas asociadas a la explotación salina, que son vasijas de boca ancha con cuerpos subglobulares, subburdas. Si ustedes, no sé si alcancen bien a ver en la pantalla, pero tienen aplicación digital corrugada. Ustedes ven aquí como el acabado en la superficie, pero en la superficie interna está pulida y tiene normalmente engobe. Bien. El marrón inciso antioqueño tiene una variante regional que es el complejo La Sorga, que fue identificado entre La Ceja y Jericó, Antioquia. Esto lo propone Otero de Santos. Para este complejo, entonces, se mantienen las características que definen al marrón inciso, pero se observan rasgos propios de esta región, como vasijas con bordes biselados y cuencos, en algunos casos con cuerpos aquillados, como ustedes pueden ver acá en esta imagen. Algunos están lobulados o festonados con bases redondeadas, como esta que ustedes ven en la imagen. El engobe rojo, pintura crema sobre el borde o en la parte superior e interna de la vasija es particular, y luego de esto también hay un recubrimiento de engobe rojizo. Bien, y las piezas de extracción de sal también se pueden asociar a esta variante regional. Por otro lado, ya para la zona cercana o a Manizales más bien, Jaramillo propone el complejo Tesorito. Esta presenta unas fechas que oscilan entre el siglo III después de Cristo y el siglo VII después de Cristo, y de acuerdo al material hallado se definen vasijas de tamaño mediano a grande, asociadas con vasijas para el almacenamiento y cocción de alimentos. La cerámica de este complejo se destaca por la forma cilíndrica de las vasijas grandes como rasgo esencial,
y bases redondeadas, y además presentan decoración como pintura roja y crema y punteado sobre los bordes. Este periodo lo situamos en un momento temprano, pero podría considerarse una transición entre lo temprano y lo tardío también. Bien, entonces, sintetizando, tenemos el periodo La Torre, que es el propuesto para Aerocafé. El complejo La Torre se asocia entonces con el marrón inciso y con el marrón inciso antioqueño, que ustedes lo ven acá, y estos a su vez se asocian con la Sorga y con el complejo Tricolor. Y a su vez tiene una asociación también con el complejo Tesorito. Entonces, aquí ustedes pueden identificar algunas de las características que, pues, de una manera un poco más sencilla, tienen este complejo. Entonces sería la formas cilíndricas, bases ensanchadas, cuencos, platos, vasijas antropomorfas, vasijas fitomorfas también. Aquí ustedes en la imagen superior pueden ver un cuenco que precisamente tiene las características decorativas muy específicas como la pintura tricolor sigmoide y también tiene un labio reforzado. La imagen inferior, ustedes en esta olla pueden ver que tiene el engobe rojo, tiene las incisiones, una base redondeada y el cuerpo globular. Por otro lado, tenemos esta urna funeraria, que es una urna preciosa que hay en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas. También ustedes se dan cuenta que tiene una forma cilíndrica de base ensanchada, tiene lobulado o festonado, así como ustedes se puede ver aquí donde estoy señalando. Tiene incisiones lineales tipo espina de pescado, que es muy característica, y por supuesto tiene el engobe marrón. Juan Pablo. Hola, sí, listo. Sí, esa urna que acaba de mostrar Ángela es una urna, una cosa impresionante. Yo quería como hacer un breve recuento un poco del contexto también de esta investigación. Básicamente cuando yo empecé a trabajar en el proyecto de renovación del Museo del Oro Quimbaya en Armenia, empecé pues digamos con toda la literatura de la arqueología de la región y es una cosa sumamente compleja, particularmente porque existen distintas categorías de clasificación de la cerámica. Era muy, muy difícil. De hecho, empecé pues como que todo el mundo me recomendó, no, hay que leerse la tesis de Karen Bruns. La tesis de Karen Bruns es un mamotreto dificilísimo, tiene palabras más complejas que las que María Fernanda y Ángel acaban de decir, de borde festonado, y todas esas cosas. Y de hecho, como en esa época no existían buenas fotografías, entonces básicamente era con dibujos y esto me estaba yo imaginando cómo era la cerámica. De hecho, me acabo de encontrar acá con los apuntes que yo tenía al principio y era ahí todo pegado y al machete. Entonces, claro, nos contactamos con Ángela y con María Fernanda y empezamos a hacer justamente todo este tipo de relaciones para ver más o menos cómo podíamos empezar a entender la arqueología de la región. Y creo que eso es uno de los aportes más grandes que tiene la investigación que hicieron particularmente Ángela y María Fernanda. Entonces, con toda esta información yo quería como preguntar un poco y contextualizar un poco como para qué sirven todas estas tipologías cerámicas, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y esto básicamente no tiene una historia muy larga. La idea de las tipologías cerámicas, esto apareció a principios del siglo XX, cuando este famoso egiptólogo Sir Flinders Petrie estaba trabajando en Palestina, no en Palestina Caldas, sino Palestina Medio Oriente, y es el que define que la cerámica se puede usar para establecer dataciones relativas a partir de secuencias alfareras, ¿sí? Y esto después se empezó a usar en la arqueología americana dentro de la tradición histórico-cultural que se empiezan a definir básicamente a unas tipologías y unas unidades para entender
la forma en la que se pueden deducir comportamientos humanos a partir de las tipologías cerámicas. Entonces, esto lo organizaron más o menos unos arqueólogos estadounidenses que se llamaban Gordon Wiley y Philip Phillips. Philip Phillips es como Pepito Pérez en inglés. Entonces ellos lo que hicieron fue coger como la forma en la que se interpreta la cerámica en la edad intermedia y empiezan a distinguir, digamos, las categorías clásicas, que son las divisiones espaciales como sitio, región y demás, las unidades arqueológicas básicas, que son los componentes, las fases, las subfases, series temporales como secuencias locales y secuencias regionales, y la que más se usa particularmente en la arqueología colombiana, que son las unidades de integración, que son los estilos, los complejos, los horizontes y las tradiciones. Esos 4 son los elementos básicos con los cuales nosotros usamos las relaciones entre estas categorías para definir los comportamientos y los patrones asociados a ellas. Entonces, si seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, acá lo que hicimos fue un ejercicio en el cual ubicamos las procedencias de estos estilos, y si podemos ir adelantando, porfa, Santiago, creo que es ahí. Empezamos esta, por ejemplo, que está las procedencias de Pueblo Viejo. Sí, sigamos adelantando, que ahí se ven los patrones, y empezamos a distinguir justamente estos patrones. Se alcanza a ver que existe una distribución que nos remite a unos procesos particulares, ¿sí? Acá estamos viendo 2 grandes momentos, y sobre todo si lo asociamos temporalmente, estamos viendo los 2 grandes momentos del periodo temprano. El periodo temprano se puede dividir básicamente en 2 subperiodos, que sería el periodo Ferrería y todas esas cerámicas asociadas, y otro gran periodo que se solapa un rato con el Ferrería, que es el del marrón inciso y el marrón inciso antioqueño, que es al que está asociada la orfebrería, ¿sí? Y pues, es decir, acá en el Cauca Medio Cauca Medio y Sur de Antioquia, alcanzamos a ver justamente que existe como un patrón que implica una especie de movimiento que viene del norte al sur. Claramente, esto es apenas un ejercicio que nos permite sacar unas deducciones y unas hipótesis, digamos, como por el momento, porque obviamente a esto siempre le va a faltar más evidencia, ¿no? Entre más se haga investigaciones, más se va a sacar resultados. Entonces, el punto acá es de qué estamos hablando. Estamos hablando de comportamientos humanos asociados justamente a las relaciones que tienen las personas con la cerámica, ¿no? La cerámica nos está mostrando que existe como una especie de relación identitaria de los grupos humanos, que es muy difícil de todas formas llegar más allá y decir, ok, los del Ferrería eran distintos a los del marrón inciso, o eran los mismos con un comportamiento distinto. Vale la pena aclarar, no sé si ya lo dije, que la orfebrería aparece con el marrón inciso, ¿no? De hecho, estas temporalidades del temprano y el tardío, que es las que estamos usando acá, son definidas a partir de los estilos orfebres y no de la cerámica. ¿Qué está pasando entonces con otros esos estilos que tienen unas procedencias más pequeñas, como lo que vemos acá del tricolor, de la palma, arrancaplumas y la sorga, ¿no? Ahí estamos hablando de variantes, estamos hablando de conductas distintas, de funciones distintas. Son cosas que hay que analizar, y que para eso las unidades analíticas de la cerámica son muy, muy importantes. Esto solamente es como un espacio de discusión, y que creemos que vale la pena discutir justamente en estos contextos. Adelante, Mafe. Ángela. Ángela. Sí, Gracias, Ángela. gracias. Gracias, Juan Pablo. Y sí, definitivamente lo que tú mencionas es muy importante, porque si ustedes se están dando cuenta, lo que nosotros estamos haciendo acá en este taller o en este recorrido que les estamos mostrando hasta ahora, es la manera en que se han analizado o trabajado las piezas cerámicas, y consideramos que nos falta cambiar un poco nuestro enfoque para mejorar nuestro trabajo asociado con este material.
Bueno, volviendo al tema entonces, el periodo 3 Palestina lo proponemos nosotros entre un momento transitorio también, entre el temprano y el tardío. Este periodo 3 Palestina también pues propuesto por Herrera, Moreno y Peña, lo situaron entre el siglo 6 después de Cristo y 9 después de Cristo. Este periodo 3 se pensaba erróneamente en un momento que correspondía a la variante del aplicado inciso, que más adelante la vamos a ver, pero en los sitios correspondientes a este periodo, la relación y frecuencia de hallazgo del aplicado inciso no era tan clara, por lo que llevó a los investigadores a pensar en un nuevo complejo más que en una variante como tal. Entonces, este periodo es visto como una transición entre el material con decoración incisa intermitente y el material aplicado inciso. Por lo tanto, las características más prominentes de la cerámica son los acabados cuidadosos y copas y cuencos decorados con incisiones intermitentes. Este periodo se asocia al complejo Colorados del Valle del Magdalena y al estilo Buga, como ustedes lo están viendo acá. El complejo Colorados, que lo definieron Castaño y Dávila en 1984, tiene una asociación temporal entre el siglo 8 después de Cristo y el 10 después, y el 11, perdón, después de Cristo. Está caracterizado por urnas funerarias con tapas con representaciones antropomorfas y también zoomorfas, con decoraciones aplicadas, incisiones intermitentes e incisiones simples y el corrugado en rombos incisos. Así como ustedes lo pueden ver acá, aquí les pusimos como un círculo asociando algunas de las características o de las piezas que en Aerocafé se hallaron y que algunas de las decoraciones del complejo Colorados, que es lo que indican los investigadores. Por otro lado, el estilo Uga, aquí tomamos a Bright en 1989, que lo define, tiene una asociación temporal entre el siglo IX después de Cristo, forma uno de los complejos más tempranos en la tradición sonzoide. Las vasijas se caracterizan por tener una o dos agarraderas performadas. Una de sus formas típicas son las tinajas o cántaros con aquilladura cerca a la base, así como ustedes están viendo esta acá. Y Bray relaciona este estilo con la cerámica Caldas propuesta por Bruns a causa de hallazgos en el Quindío con variedad de vasijas similares, como es el caso de copas con base anular o cuencos con pintura negra. Aquí entonces les dejamos estas características que son bien interesantes a la hora de pensar este periodo 3 palestino. Listo. A propósito justamente de estos comentarios que mencionó Juan Pablo, estas continuidades, distribuciones geográficas y estas transiciones, podemos ver entonces que, a propósito de lo que recientemente mencionó Ángela del periodo Palestina como unos puentes, vamos a ver entonces que transitando a lo que se ha considerado a grandes rasgos o lo que podríamos considerar como ya unos periodos más tardíos, vamos a ver entonces que se clasifica de acuerdo a la tipología planteada para el proyecto de Aerocafé, el periodo 4. Este se divide entonces en dos fases. Por un lado, el mirador fase 1 y por otro, el mirador fase 2. Para iniciar entonces y continuando con esta perspectiva de transiciones que nos permite justamente identificar que no son prácticas, procesos o justamente materialidades que se expresan en un tiempo, desaparecen y luego aparece el otro, sino que se van construyendo unos puentes y se van dando unas continuidades culturales, se va dispersando justamente en el territorio, que es justamente lo que planteaba Juan Pablo, hay que indagar más. Y a propósito del modelo que nos planteaba, vemos entonces que el periodo 4, mirador fase 1, está asociado entonces con el aplicado inciso, con el complejo Caldas y el Cauca Medio, a propósito de la tipología que plantea Karen Bruns. Tenemos entonces que
Temporalmente se halla en el siglo IX después de Cristo hasta el siglo XII, y este periodo corresponde a una transición justamente del periodo 3 Palestina, puesto que combina vasijas que muestran rasgos de este complejo, como las copas, los cuencos de paredes más gruesas y superficies más toscas, y una versión menos precisa de la decoración incisa intermitente, que se va asemejando más a lo que normalmente identificamos como aplicado inciso, definido por Bruns en los años 70. Por lo tanto, se caracteriza por una gran variedad en la decoración y formas de las vasijas, que incluyen las de cuerpos triangulares o vasijas tipo mocasín, que son muy características, y las de cuerpo con aquillamiento cuadrado, es una vista superior. También presenta decoración aplicada y copas finas con paño rojo y pintura negra, como lo vemos también en las imágenes. Para comprender de forma adecuada este periodo, es relevante conocer las características de los complejos planteados por Bruns. Iniciando entonces con el complejo Cauca Medio, podemos considerar entonces, y aquí las equivalencias y vamos viendo las correlaciones, que se sitúa temporalmente entre el siglo IX después de Cristo y el siglo XII después de Cristo. Y espacialmente se ha considerado una influencia que va desde el norte de Manizales, incluso llega hasta parte del Valle del Cauca. En términos decorativos, las piezas presentan motivos geométricos sobre engobe rojo, blanco o crema, también con pintura negativa de color negro. Estos son pigmentos orgánicos. En cuanto a las piezas halladas en basureros, se relaciona con pinturas rojas, pero con diseños punzonados o incisiones impreso-tubulares y llenos de pigmentos blancos, estas incisiones. Las formas características incluyen copas, cuencos con base anular, vasijas cónicas, cuencos hemisféricos y ánforas, alcarrazas, figurinas, vasijas antropomorfas, huecas en la parte superior, las cuales se denominan como gasofilacios, eso lo podemos ver en la imagen, que hay varias vasijas. Esta corresponde a una de las vitrinas de la sala justamente de exposición del Centro de Museos. También estas piezas, justamente gasofilacios, son exclusivas de los contextos funerarios y en ocasiones se asocian a vasijas, miniaturas y figurillas, en ocasiones antropomorfas, rodillos y sellos. Las figuras humanas sólidas, los denominados retablos, al parecer son más comunes en el Quindío, el cual vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva corresponde a lo que se ha denominado el complejo Caldas. En el Quindío, el complejo Cauca Medio fue reemplazado entonces por el complejo Caldas. ¿Por qué? Porque se considera entonces una variante regional. Sin embargo, todos los estilos regionales demuestran evidencias estilísticas del Cauca Medio, es decir, hay una correlación a pesar de estas variaciones específicas. La técnica pintura negra orgánica, pintura negativa sobre un engobe rojo predomina y la decoración es geométrica. Figuras humanas sólidas, como la que vemos en la imagen, o denominados también retablos, los incensarios en la parte superior, cuencos cónicos con hombros estrechos y decoración plástica son los más predominantes y característicos. Por otro lado, a mano derecha pueden ver otro tipo específico que describió Bruns, que es el del tipo blanco grueso sobre anaranjado. En este, la pasta de las piezas cerámicas es de color naranja pálido y las superficies evidencian engobe del mismo color o de un color semejante pero más fuerte. Las formas más comunes se relacionan con tazas ovoides y redondeadas, con bases anulares altas y soportes para vasijas, como lo vemos también en la parte derecha. La decoración consiste en motivos lineales que forman enrejados en pintura blanca sobre ese fondo naranja ya mencionado. La pintura blanca ha sido aplicada de tal modo que las líneas sobresalen e incluso pueden sentirse al tacto. Ese es un rasgo muy diagnóstico. Por otro lado, tenemos, volviendo a una escala más grande, el complejo aplicado inciso, vinculado principalmente al norte del departamento del Quindío y los municipios de Pereira, Villa María y Manizales. Las características típicas de estas piezas están asociadas a formas ovoides de diamante o simulando una nave o embarcación. Por eso se le han denominado como vasijas naviformes. Algunas tienen asas tipo puente, similares a canastas. Estas también las podemos ver en la sala de exposición. Las ollas tienen forma de zapato, es decir, se denominan como mocasines. Las bases de estas piezas son sólidas, pesadas y altas. En su mayoría presentan manchas de carbón, característica que se asocia entonces al contacto de estas piezas con el fuego.
La decoración consiste en representaciones de rostros humanos en donde la nariz cuenta con ornamentos tipo avalorio. También son evidentes las aplicaciones de cintas de arcilla y sobre estas incisiones con motivos punteados u horizontales. Es decir, lo que podemos ver en esas piezas como cordones aplicados con incisiones. Volviendo entonces a estos gráficos en los que podemos identificar y sintetizar los puntos de encuentro, vemos a la parte izquierda justamente el periodo 4, mirador fase 1, en el que identificamos entonces que hay una relación con el complejo Caldas y con el complejo Cauca Medio en la parte superior, y en la parte de abajo vemos también su correlación con el complejo aplicado inciso. Para sintetizar entonces las características o los rasgos diagnósticos, es decir, refrescando, vemos entonces que las formas predominantes son cuencos, copas, cántaros o mocasines, vasijas naviformes, vasijas antropomorfas, es decir, gasofiláceos y tabloides, y también algunas figurillas en miniatura o piezas también pequeñas. Como lo vemos en las imágenes, vemos entonces estas siluetas características con estos aquillamientos, el borde vertido en el cántaro superior y en el cántaro inferior o en la olla que está en la parte de abajo, perdón, vemos las aplicaciones justamente, las incisiones, las asas y de nuevo esta silueta aquillada. Recordemos entonces la decoración, es este aquillamiento, perdón, ya. Tenemos estos otros ejemplos en los que en la imagen superior vemos esa asa puente característica justamente en el borde de estas impresiones tubulares, es decir, redondeadas, las incisiones que en este caso hacen de rostro, de ojos, y unas incisiones en la parte posterior, las aplicaciones en el que vemos justamente este diseño antropomorfo. Vemos en la parte de abajo este cuenco con este borde reforzado, las aplicaciones que son bien características. Bueno, esta copa, también característica entonces del mirador fase 1, vemos entonces también su cuerpo aquillado, vemos entonces las impresiones, las incisiones tubulares, con lo que ya habíamos mencionado que están justamente rellenas con este tono blanco y que permite entonces que sea muy característica y muy marcada la decoración. Y la base troncónica, que también va a ser bien diagnóstica para identificarlo en este tipo de copas. En síntesis, vemos entonces que la decoración, volvemos, el aquillamiento es muy diagnóstico, los cuencos tienen paredes más gruesas y superficies más toscas y una versión menos precisa de la decoración incisa intermitente, en ocasiones, como lo mencionábamos, sobre estos cordones aplicados. Los baños rojos y la pintura negra, aplicaciones, incisiones y en ocasiones este ahumado en la superficie. Vemos por otro lado justamente esas otras dos piezas en las que observamos y detallamos entonces los rasgos diagnósticos de los incensarios, que como ya lo mencionábamos son muy características hacia la zona del Quindío y también encontrados en Palestina, Caldas. Vemos entonces que este cuenco tiene dentro de sus rasgos, este incensario, tiene las aplicaciones justamente en forma de ranas en los laterales, las incisiones. Por otro lado, unas excisiones, es decir, se retiró material, son mucho más profundas, en formas geométricas se encuentra todo el diseño y las impresiones tubulares, que ya lo habíamos mencionado también. En la parte de abajo vemos esta otra vasija en la cual observamos las asas, las incisiones y de nuevo el punteado como rasgos diagnósticos. Listo, Ángela, quedamos contigo. Gracias, Mar. Bien, aquí cambiamos un poco de tema y vamos a ver otras características de otros estilos que se han creado para la zona en este momento tardío. Entonces, en el 97, Bermúdez propone el complejo tardío, que corresponde a unas fechas entre el siglo X y el siglo XVI después de Cristo, siglo XVIII después de Cristo, perdón. La cerámica se caracteriza porque su acabado es en general muy burdo, muestra pintura negra o hollín en el exterior, en algunos casos presenta pintura roja clara en ambas superficies
en especial en las vasijas de servicio o funerarias. La decoración es escasa, en forma de triángulos pequeños impresos en las partes superiores del cuello. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes. O incisiones superficiales formando algunas figuras geométricas. También se referencian formas subglobulares asimétricas con asas pequeñas de bordes sencillos incurvados hacia afuera, vasijas aquilladas pequeñas de bordes evertidos directos, en algunos casos con asas, y copas o cuencos con engobes rojos. Por otro lado, Otero de Santos propone la Aguada y Río Sucio. La Aguada se extiende en Jericó y en el suroccidente de Antioquia. La decoración es incisa o impresa de triángulos profundos trazados sobre la superficie interna o externa del borde sobre un cuerpo aquillado. La forma está constituida por vasijas subglobulares o cuencos semiesféricos, a veces con cuerpos acullados de bordes sencillos. La decoración consiste en engobe rojo claro, incisiones de líneas paralelas en los hombros aquillados o redondeados, o aplicaciones pequeñas sobre la quilla que de forma de asas falsas, como ustedes pueden ver en las imágenes. Por su parte, Jaramillo propone el complejo tardío. Las formas de este complejo están asociadas a estilos que se han propuesto para la zona Quimbaya como parte de las ocupaciones tardías. Estas serían asociadas con blanco grueso sobre rojo, también asociadas a características como la pintura negativa negra sobre rojo. Las formas más representativas de este complejo tardío son vasijas de uso culinario de base troncónica con aquillamientos, bordes evertidos, vasijas tipo botellón, así como vasijas subglobulares tipo cuenco con decoraciones formadas por un aplique en forma de rollo abajo del labio. También, como ustedes pueden ver, tienen las aplicaciones, el diseño de las aplicaciones sobre las piezas muy similares a lo que se propone por el aplicado inciso. Y finalmente, el periodo 4 de Aerocafé o de Palestina, que se denomina como el Mirador fase 2, tiene una decoración aplicada. Las formas son características como copas finas que tienen baños rojos, pinturas negras y blancas gruesas. Este periodo incluye vasijas del estilo aplicado inciso y del estilo blanco grueso, definido por Bruns. Y por esta razón, las vasijas tienen bases reducidas, pero muy pesadas. Tienen cuerpos aquillados muy alargados, superficies también, algunas muy bien acabadas y otras superficies muy toscas. Bien, aquí entonces el periodo mirador 2, el mirador fase 2, lo podemos asociar entonces con la Aguada Río Sucio, con el complejo tardío propuesto por Jaramillo y el complejo blanco grueso sobre naranja. Las características a modo de síntesis son vasijas de bases reducidas pero muy pesadas, cuerpos aquillados muy alargados y superficies toscas. Vemos que la finura en las superficies en la decoración se reservó para la elaboración de una variedad de copas de cuerpo semiesférico. Y aquí hay un punto característico como una clave para reconocer entre una fase y la otra, la fase 1 y la 2, y es que para la fase 1 las copas tienen un aquillamiento en su cuerpo y para la fase 2 las copas no lo tienen, ¿sí? Son sus cuerpos más semi-globulares.
Y normalmente en estas pues se encuentra la pintura negativa, negra, la pintura positiva roja y blanca, y algunas bandas blancas muy gruesas y sensibles al tacto. Por otro lado, también tenemos otro tipo de materiales, como se los indicaba ahora, que son materiales un poco más toscos y muchísimo más pesados, como estos que ustedes ven acá, estos cántaros. Característica importante, el aquillamiento en su cuerpo, como ustedes lo pueden ver. Y este tipo esta forma que es bien interesante, las pueden encontrar ustedes así como está acá, sin decoración, y tal vez un poco más tosca, o como ustedes lo ven acá, con la decoración típica del aplicado inciso, con las bandas aplicadas, con incisiones sobre la pieza. También este tipo de objetos se pueden hallar en contextos más domésticos, y también se pueden hallar asociados a los contextos funerarios. Juan Pablo, te cedo la palabra. Piché el botón que no era. Listo. Entonces, ahora bien, si analizamos la distribución de las tipologías que nos acaban de presentar para el periodo tardío, vemos patrones distintos. Entonces, acá podemos ir adelantando, porfa, cómo se van desarrollando estos patrones para ver que hay una diferencia no solamente sustancial en términos de la distribución, sino que acá lo que estamos viendo además es una diferencia epistemológica. Es decir, ¿qué podemos inferir de esta distribución, de este nuevo patrón? Acá lo que no parece haber es una asociación tan clara entre los tipos cerámicos o los estilos y las unidades culturales en términos de etnicidad, pues como se podría pensar, por lo menos un poquito más claro para el periodo temprano. Acá la cerámica parece representar otra cosa, es decir, que su uso no estaba condicionado según criterios identitarios. Eh, acá la distribución responde a otro tipo de patrones, distintos a los del periodo temprano, ¿no? Este caos, pues, que se ve acá un poco en esta distribución de procedencias, tiene un poco más de sentido si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se cuenta o lo que contaron a los cronistas en el siglo XVI sobre todo lo que estaba pasando cuando llegaron a este territorio, ¿no? Es decir, acá lo que había era una serie de grupos culturales que tenían distintas ramas lingüísticas, algunas relacionadas, pero no todas. De hecho, Gijón y Camacho distinguen creo que 4 o 5 familias lingüísticas. Es decir, acá lo que hay es una serie de grupos distintos que además se están moviendo en el espacio, ¿sí? Y que aparentemente, si lo comparamos con la distribución cerámica, no tienen una relación identitaria con la cerámica. Acá, básicamente, lo que creemos es que se deberían estar haciendo otras preguntas sobre la cerámica, ¿no? O encontrar otro tipo de proxies o de evidencias para entender los comportamientos humanos en este escenario. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, una de las cosas que es de todas formas importante es, ok, ¿y qué hacemos también con toda esta información? ¿No? Uno de los esfuerzos que se hace, particularmente desde los museos, es el de delimitar un área arqueológica. Las razones son de peso en la medida en la que para los públicos entender una región arqueológica es fundamental, como se entiende como una unidad cultural. El público llega buscando justamente como esas delimitaciones, esas fronteras. Sin embargo, en la academia cada vez es más evidente que esas fronteras, pues como pusimos el título acá, están más en movimiento, son más relativas, responden a circunstancias distintas. Entonces, estar en la mitad de esta discusión es muy difícil porque, por un lado, tener esas fronteras
pues básicamente tiene muchas implicaciones. Por un lado es asumir que existe, poner una frontera como un área quimbaya, es asumir que existe una unidad temporal, una homogeneidad temporal, independientemente de que se exhiba como relativo, ¿sí? Y por otro lado, se pretende también que existe una homogeneidad espacial, por más de que se exponga también como relativa, ¿no? Entonces, asumir eso tiene unas implicaciones bastante fuertes sobre cómo se interpreta el pasado. Vale la pena, por ejemplo, resaltar que en el momento en que se asume una unidad espacio-temporal para el área Quimbaya, que de hecho se ha llamado desde 1950, 1960, área Quimbaya, es que básicamente lo que se considera Quimbaya es, la palabra aparece básicamente por uno de los grupos que describen los españoles para el periodo tardío, ¿no? Y esto pues obviamente contrasta con el hecho de que la orfebrería del periodo temprano, que en su momento se llamó orfebrería clásica, eh, básicamente es la que se termina asociando con lo quimbaya sin tener una relación, sin tener relación alguna con lo quimbaya, ¿no? De hecho, el poporo con quimbaya es del periodo que no sería el periodo quimbaya. Entonces, acá hay una serie de cosas que se asumen que son muy difíciles de desglosar, ¿no? El otro extremo, que es básicamente no asumir ninguna frontera, tiene otra serie de implicaciones, que es que se eluden o se obvian, digamos, las categorías que nos sirven como unidades analíticas para discutir. De hecho, lo que nos convoca acá es justamente una unidad analítica que estamos tratando de desglosar y que nos permite encontrar uh, formas de clasificación y discutir formas de clasificación a partir de un lenguaje común. Entonces, este mapa, por ejemplo, nos muestra justamente la evolución de estas discusiones, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo la distribución de un área arqueológica, independientemente de las implicaciones que eso tenga, ha cambiado alrededor del tiempo y, digamos, se ha expandido más hacia el norte, ¿no? Incluso actualmente ya abarca no solamente como el eje central del Cauca Medio, sino que hacia el norte se expande un poquito más hacia el valle del Magdalena, porque entonces se cogen nuevas clasificaciones, se desglosan los criterios de clasificación a partir de nuevas evidencias y a partir particularmente de las discusiones sobre tipologías como esta. Entonces, continúa ahora sí, Mafe, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, Gracias, Juan Pablo. adelante. Bueno, a propósito de eso que estás mencionando y de esa discusión, o sea, de las implicaciones de que esto va más allá simplemente de plantear unas características y estas correlaciones que se van presentando justamente distribuciones en el tiempo, en el espacio, podríamos agregarle un ingrediente más a esta discusión. Y es justamente lo que corresponde a la implementación, hallazgos y las implicaciones que tiene justamente la activa, los procesos activos, perdón, más bien de arqueología de rescate a nivel nacional y qué datos ofrecen o cómo están justamente implementando estas tipologías y cómo aportan a esta discusión que sería finalmente el punto en común. Tenemos entonces que a nivel nacional sabemos que es uno de los escenarios más activos de hallazgo y por eso nos preguntamos cómo se implementaban estas tipologías cerámicas en nuestra región de interés, que es el Cauca Medio. Incluso, como ya lo vimos, no solamente estamos pensando en el eje cafetero, sino también en Antioquia, por eso algunos de los referentes que vamos a ver, o sea, casi que va un poco más arriba del Valle de Aburrá, y nos encontramos entonces con tres momentos que presentan unas variaciones de gran interés para entender el estado de la discusión frente a esta dimensión de análisis arqueológico. Vamos a considerar entonces un primer momento que denominamos entonces los clásicos años 90. Es decir, en este encontramos una tendencia entonces a tomar los ya instaurados modelos de clasificación cerámica, que como veíamos antes, uno de los más predominantes, populares, digámoslo, implementados era el de Karen Bruns, y vamos a ver entonces que se empieza a realizar una correlación con los materiales hallados en los activos y dispersos, constantes proyectos de programas de arqueología preventiva, y vamos a ver que el fenómeno
tiene una tendencia, como se presenta en algunas investigaciones que vamos a mencionar rápidamente, es como por ejemplo esta de Neila Castillo, en los cuales para Antioquia justamente realiza una correlación entre esa base que se tiene de Karen Bruns y unos hallazgos en los cuales plantea unos modelos, pero a propósito justamente de los de Karen Bruns, que ya venían desde los años 70 y 80. Por otro lado, vemos entonces esta correspondiente a Santa Rosa de Cabal para el año de 1997, en los que de nuevo, a mano derecha vemos entonces que la tipología implementada en la clasificación cerámica son los ya complejos cerámicos conocidos, que es el marrón inciso, cauca medio, blanco grueso, aplicado inciso, que son básicamente los de Bruns, a partir justamente de un análisis de la pasta cerámica. Vemos entonces que a grandes rasgos en esos años se está implementando, a partir de un boom de la arqueología preventiva, se está implementando esas tipologías y haciendo unos pequeños ajustes, pero se mantienen las bases de esta clasificación. Ángela, continuamos contigo. Gracias, Mafe. Bueno, por otro lado, podemos destacar un segundo momento que se extiende alrededor de una década, entre el 2000 y el 2010, el cual denominamos el cambio, una revolución clasificatoria, puesto que se evidencia precisamente un cambio de perspectiva, una revolución clasificatoria en la que se da una generación activa de nuevas tipologías que atendían al contexto particular de los proyectos arqueológicos, generando así una amplia variedad de denominaciones, como es el caso de el proyecto de Jaramillo, Quintanilla y Enríquez, denominado como el reconocimiento sistemático en los municipios de Buenavista, Córdoba, Quimbaya, Circasia y Montenegro, en el Quindío, y el municipio de Chinchina, en Caldas. Ellos proponen 4 grupos y un subgrupo, teniendo en cuenta no solo las características físicas de los objetos cerámicos, sino también atributos asociados a la pasta. Por otro lado, exponemos el proyecto de Restrepo en el 2005, en el desarrollo de la vía de doble calzada Armenia y Pereira, donde él expone una clasificación a través del grosor de estas piezas cerámicas, asociándolas a una cerámica fina y a una cerámica burda, también asociándolo con atributos como el engobe, el baño y, por supuesto, como les digo, el grosor. Por otro lado, está el proyecto de Langebeck y Espinosa, transformaciones territoriales en ecosistemas estratégicos del Valle de Aburrá, en donde proponen pues 4 momentos, 2 tempranos, 1 medio y 1 tardío. Allí ellos realizan la información obtenida de este proyecto, se analizó con el fin de aclarar algunas discusiones cronológicas presentadas por décadas en la zona. Los autores toman como referente las tipologías creadas para Antioquia y las ubican cronológicamente en 5 periodos, como se los mostré, y como ustedes pueden referenciar acá en este cuadro que tomamos precisamente del documento. Entonces, no solamente tenían en cuenta las características de los objetos, sino que también los asociaban precisamente a estas temporalidades y a unas características. Por otro lado, Piazzini desarrolló el programa de arqueología en la central hidroeléctrica La Miel en el 2003, y él propone el complejo El Oro, el complejo Butantán o Colorados y el complejo El Bosque. Estas características son bien interesantes porque se pueden relacionar no solo con las características físicas de los objetos, sino que también lo asocian a unas características específicas de análisis tecnológico, tal vez de las pastas, y lo más interesante aquí es que se amplía un poco el espectro de análisis
asociando las características de estas vasijas con lo que nosotros podemos denominar un Cauca medio. Por otro lado, Botero en el 2007 realiza en una zona muy cercana, aledaña a este lugar, la prospección, diagnóstico y monitoreo y rescate de las zonas del proyecto de trasvase Guarinó, específicamente en el municipio de Victoria Caldas, y propone pues estos tres momentos de asociaciones que por supuesto toma como referente también la información ofrecida por Yacine. Por otro lado, el, el texto de arqueología preventiva del eje cafetero, reconocimiento y rescate arqueológico de los municipios de jurisdicción del Fondo para la Construcción del Eje Cafetero. En la mayor parte de los artículos expuestos en este texto expresan un cambio clasificatorio en la cerámica, lo demuestran precisamente los documentos de Briceño, el de Piacini y Briceño, el de Gutiérrez Rojas, Pescador y Daza, y el de Rojas Romano, Quintero y Montejo. Puesto que ellos asocian nuevamente características también en torno a las distribuciones de los objetos, a los datos tecnológicos, es decir, de la pasta, que pueden asociar también con las características físicas de los materiales. Mafi. Bueno, ahora vemos este tercer momento. Cuando finalmente transitamos a la década que va del 2010 en adelante, ahí nos preguntamos qué pasó, ya que se identifica un retorno a la adscripción clásica de las tipologías cerámicas. Es decir, en contraste justamente a esta variedad que estaba exponiendo Ángela, en las que cada proyecto generaba casi que su propia tipología, había toda una investigación y una necesidad justamente por comprender esas características locales. Vemos entonces que en algunas investigaciones que encontramos, como por ejemplo en este caso, bueno, este es el caso particular, este es el de que corresponde al proyecto, al programa de arqueología preventiva del proyecto, perdón, de Aerocafé, del aeropuerto del Café en Palestina, Caldas, que hemos denominado durante toda la presentación como Aerocafé. Este tal vez es el caso particular, el que más ha tenido justamente influencia para la clasificación en los últimos años, en los que justamente se genera y se mantiene como esta preocupación previa de este momento previo en el que se intenta generar la propia clasificación y esta con una amplia aplicabilidad. Vamos a ver que en otros casos que vamos a presentarles, que son por ejemplo en la siguiente diapositiva, que vamos a ver entonces, la que corresponde a Aldana y Díaz en el 2017, en el que se realizó el monitoreo y rescate arqueológico en la variante La Paz, en el municipio de Chinchiná. Tenemos entonces que justamente, a pesar de que se encuentran estas denominaciones particulares, de nuevo, esta tipología se basa entonces en las investigaciones de Posada, de Jaramillo, Restrepo, y los materiales básicamente no están presentando unas variaciones específicas, sino que se basan justamente en la clasificación de Bruns, a pesar de unas características que pues no tienen una aplicabilidad como mayor. Por otro lado, este caso, por ejemplo, fue muy clave para nosotras considerar este momento, y es justamente el proyecto de arqueología en el gasoducto Lub Armenia, para el que presentan resultados para el año 2019, la cual la cronología del área, justamente aparte de todas estas referencias y todos esos antecedentes que se vienen construyendo, se toma esta referencia de la cronología regional, pero se proponen 5 periodos de ocupación, en el cual el periodo 1 corresponde al precerámico, o lo denominan también como arcaico, siguen las ocupaciones agroalfareras, divididas en grupos tempranos y tardíos, y finalmente lo sucede un periodo histórico, que vaya en el periodo pues, de contacto. Sin embargo, vuelven entonces y ya no discuten. Justamente lo que encontramos durante esta década es que no se están discutiendo realmente de fondo las tipologías, a pesar de que ya estamos hablando de casi 40, 50 años de trayectoria de las mismas, y a pesar de los antecedentes que se tienen, sino que se mantienen justamente unas bases específicas, que son estos modelos clásicos como regionales. Y por otro lado, vemos entonces para el caso de Antioquia,
que es esta investigación de Aristizábal, el cual desarrolla un programa de arqueología preventiva para el Parque Confama en el sureste de Antioquia, para los municipios de Jericó y Támesis. Vemos entonces que este proyecto no crea una tipología, sino que al contrario realizó un buen trabajo de consulta, análisis de antecedentes y se optó por afiliarse a las tipologías clásicas y reconocidas para la región de Antioquia, como lo es el marrón inciso y la sorga para las ocupaciones tempranas y la guada del Cauca medio justamente para las tardías. Entonces vemos que a pesar de que hay toda una trayectoria, toda una transición, preguntas como las que nos planteaba Juan Pablo, antecedentes como los que hemos expuesto y Ángela les planteaba justamente en este momento de boom de tipologías y esta revolución e interés por contrastarlas, considerar nuevas, vemos que hay como una caída nuevamente y frente tal vez a la demanda, porque sabemos que los programas de arqueología preventiva van en aumento, por el contrario, esta generación, esta discusión de las tipologías pues no se está dando dentro de este tipo de proyectos porque conocemos aquí justamente las características de los mismos. Entonces, justamente estas discusiones y a partir de estos elementos planteados, llegábamos justamente a la necesidad de generar unos retos. Entonces, justamente es que este proyecto activó a pensarlas, discutirlas, compararlas a través de escenarios como lo estos, tanto en museos, como lo planteaba Juan Pablo, a través de escenarios académicos, como pueden ser programas de antropología locales, específicamente haciendo un llamado a la Universidad de Caldas, como una necesidad y todo un escenario de trabajo que hay entonces para comprender las implicaciones de la aplicación de esas tipologías cerámicas, aportes, hallazgos, justamente algo importante que encontrábamos también, que no hemos marcado pues a fondo. Habrá en otros escenarios seguramente desde el Museo del Oro para plantear los resultados, y es la discusión en torno a las cronologías, dataciones más específicas y ya no las que se dan frente a las dataciones relativas con este tipo de aplicabilidad de los modelos de las tipologías específicas. Así que justamente todas esas discusiones fueron las que entramos, queremos dejar sobre la mesa y a propósito que denominamos este espacio como un taller, queremos pasar a un momento práctico. Este es un momento en el que buscamos un poco ya, sabemos que es mucha información, nosotras, esta fue sintetizar más de 5 horas de taller que trabajamos con el equipo interno del Museo del Oro. La intentamos sintetizar, es un trabajo arduo, a pesar de que aquí ya llevamos 1 hora y cuarto más o menos. Así que queremos abrir este espacio. No sé si les parezca bien primero resolver preguntas que hay en el chat, Ángela y Juan Pablo. ¿Qué hacemos? Respondemos preguntas, pasamos a los ejercicios prácticos que son más de identificación, de que Como refresquemos prefieran. justamente. ¿Qué les parece? Si quieren podemos hacer preguntas antes, ¿Empezamos con una tanda? por lo que de pronto nos quedamos como Listo. sin tiempo después. Sí, sí, me parece bien. Perfecto. Entonces, Mafe, si quieres, disculpan, Mafe, dime, si quieres esto, podemos activar micrófonos para todos, por si hay personas que quieran hacer preguntas de manera directa. directa, sí. Quisiera hacer una pregunta antes. ¿El tiempo estimado para el taller es más o menos, ustedes calculan cuánto? Para saber. nosotros habíamos estimado 2 horas. Habíamos estimado Ok. hasta las 11. Vale, perfecto. Entonces, sí, porque estoy pensando en el tiempo de la programación. Teníamos agendado 9, 10 y media, entonces no sé Sí. cómo estén las personas que nos están acompañando en este momento, esperando quizá el momento del taller. Entonces yo sí preferiría que pasemos al taller y ojalá Hernando, Gustavo y Sonia, ¿cómo estás? Se puedan quedar y para resolver las preguntas al final. Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Nos parece Perfecto. bien. Ok. Ya con los que puedan esperar la discusión. Bueno, así que vamos a iniciar con unos ejercicios prácticos que están bastante sencillos, pero nos van a permitir como justamente refrescar esta información y empezar a entenderlo de forma comparativa. Así que tenemos un primer ejercicio que es el de la diapositiva. Bueno, el ejercicio se divide entonces como a grandes rasgos, porque entendemos la complejidad de la información, temprano, tardío, y vamos a tener un pequeño quiz final. Aquí, como lo mencionábamos, queremos que todos podamos entonces participar y vamos a iniciar entonces con un primer ejercicio a propósito de una, tal vez, de mis vitrinas favoritas en la sala de exposición del Centro de Museos, que corresponde a este despliegue justamente de urnas funerarias.
pero a los que conocen justamente la sala, no sabemos si se habían preguntado a qué temporalidad justamente pertenecen, a qué ocupación, a qué periodo, si temprano, tardío, si han encontrado y habían encontrado justamente las diferencias que ya las hemos marcado. Así que les traemos un reto. A través del chat les estoy enviando en este momento un link en el que entre todos, para que podamos apoyarnos justamente y empezar a condensar la información, tenemos un link de votación en el que entre todos vamos a intentar justamente construir. Yo creo que es bueno mantener la imagen proyectada, no sé si porque a mí se me fue. Ah, ok, Mafe, pensé que ibas a... Sí, no, pongámosla así Ok. porque no se ve bien en él. Entonces Listo. ustedes pueden abrir este link y vamos a empezar a hacer la votación entonces, de acuerdo a si cada una de las urnas que ustedes ven en pantallas las considerarían tempranas o tardías de acuerdo a los rasgos diagnósticos que les planteamos en la presentación. Entonces pueden ir votando. Ustedes les agradeceríamos si por el chat nos pueden ir confirmando si el link está funcionando y entre todos entonces empecemos a votar. La primera vasija que ven al fondo, entonces piensen en las siluetas, piensen en estas decoraciones. Vamos a empezar a votar. Vasija 1, ¿la consideran temprana o tardía? Gracias, Jimmy, por confirmarme. Votan entonces deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda el botón. ¿Qué opinan de la vasija 2 con esta silueta? Aquillada, esta forma angulosa, estos bordes evertidos. La vasija 3 es también esta urna funeraria. Ven claramente la base, vamos a darles pistas, observen la base, las decoraciones, incluso esta pieza salió dentro de algunas de las que presentamos. Esta gran vasija está en contraste, justamente la vasija número 4, en la que pueden observar también su silueta, esta forma enorme, y una pista también la decoración justamente en su borde. La vasija 5, vasija bellísima también, en la que pueden observar también estas decoraciones festonadas, incluso la iluminación de la vitrina permite ver este brillo que claramente nos está hablando de un tratamiento de la superficie, muy característico de uno de los periodos. La vasija 6, ¿qué tal esta silueta? Sí, creo que todas corresponden a urnas en la medida en que los contextos e incluso algunas de ellas se pueden observar material óseo interno. Entiendo que los contextos todos se clasificaron como urnas funerarias. Vemos la vasija número 7 también, lo sobresale justamente es un hueso largo, entonces estos bordes festonados de nuevo, esta silueta, claramente en contraste con la número 2, es una silueta mucho más globular. Y la número 8, tenemos entonces esta silueta aquillada, esta base corta. Listo. Si todos terminamos la votación entonces, vamos a ver qué tal nos fue. Me permito entonces compartir mi pantalla. Ay, ¿cómo le hago? Allá, pantalla. Gracias, sí, tuve aquí como un problema con mi Okay. mouse. ¿Perdimos a María Fernanda? Mafe, ¿te fuiste? Ay, Mafe. Despichó el botón que no era. Sí, yo Sí. creo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguno de ustedes dos tiene el... No. Ángela, tienes el micrófono apagado. Mientras tanto, si quieren, pasamos a la segunda ronda, mientras María Fernanda vuelve, para que no perdamos el tiempo, Dale, ¿les sí. parece?
Sí, sí, dale. Jimmy. Estoy aquí. Muy bien. Esta vasija tiene unas características muy específicas, ¿no? Nos gustaría que a través del chat o incluso que ustedes enciendan sus micrófonos para que nos indiquen si reconocen estas características diagnósticas y pues a través de ellas nos indiquen precisamente a qué periodo corresponde. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A mí esa me corchó la primera vez. Sí, y no está tan difícil, ¿saben? Carmen Elisa dice por el chat que temprano. Temprano, muy bien. ¿Y ¿De qué estilo? por qué temprano? ¿Cuáles son las características que identifican lo temprano? Lo siento, volví. Hola, Mafe. Pasamos mientras tanto a la segunda Listo. pregunta. Terminamos esta y volvemos entonces a la anterior. Vale, no te preocupes. Entonces, estamos acá por el chat. Carmen indicó que es temprano. Muy bien, Carmen. Ahora quisiéramos identificar, bueno, ¿cuáles son esas características de lo temprano? ¿Quién se anima? Prendan los micrófonos. Esta no está tan difícil. Vamos a ver, por ejemplo, la forma. Fíjense en la forma. Fíjense también, a pesar de que la pieza está un poco erosionada, alcanzamos a ver algunos elementos decorativos dentro de la forma e incluso el color. ¿Sí? ¿Recuerdan el color? Que esto hace parte de una de las características básicas de uno de los complejos que les expusimos. Bueno, creo que por el chat. Sebastián. Sí, por el chat nos dicen las características, pero ¿se animan a decir a cuál pertenecen? Bueno, creo que nos va a tocar ayudarles un poquito. Periodo 2, La Torre, dice Ailén. Muy bien, Ailén. Periodo 2, La Torre, corresponde a esta pieza corresponde al periodo 2, La Torre, que se asocia muchísimo al marrón inciso y a las características del tricolor. ¿Sí? Entonces tenemos acá los colores como el engobe rojo, la pintura blanca tal vez, y las características de la forma, que aunque no se reconocen muy bien, pero que se pueden asociar a este diseño sigmoide. Bien. Entonces ahora sí, volvemos entonces, Mafe. Si tú nos puedes compartir, por favor, los resultados. Mafe. Listo. Bueno. Sí. O no sé si quieren de pronto avanzar con otros ejercicios, les puedo mostrar por el chat. Si quieren les mando por el chat los resultados. Ok, listo, perfecto. Bien, podemos continuar para avanzar. Listo, entonces yo hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál de estas piezas corresponde al periodo La Torre? ¿La A o la B? ¿Esta o esta? Ok, fijémonos nuevamente, aquí estamos con las pistas. Acuérdense la torre, ¿cierto? Como ya lo vimos en el anterior ejercicio, tiene características muy asociadas a lo que se ha denominado como el marrón inciso, características como de elementos como el tricolor. Acuérdense de las formas, ¿cierto? Que tenemos, la característica importantísima de ese color marrón o un color rojizo, ¿sí? Bueno. Yo veo que están volando, todos contestaron que la A, muy bien. Muy bien, bravo. Bien.
Y esta es, ¿a qué periodo? ¿Cuál es la que me toca a mí? Ay, Esta. espérame, Juanpa, espérame, que No, estoy yo aquí ay, como una dale. loca. Esto se me ha Ahí ya, confuso. para Dale. ahí. A esto, ¿a qué periodo corresponden estas dos vasijas? Como está en la imagen, fíjense en las formas. Es el quiz. Ajá. El tipo de incisiones, la decoración. Aquí les mostramos nosotros las, por ejemplo, las asitas que tienen, ¿cierto? El tipo de incisiones. Hola, Por buenos ahí. días. Hola. Hola. Considero, pues, de acuerdo a la presentación, la primera es tardía. Ujú. Ok, tardía, pero Viviana, ¿a qué periodo consideras que puede corresponder? Basándonos principalmente en la tipología para Palestina. La Palma, la Torre, Palestina. No, realmente no tengo presente los nombres de... De cada Bueno, uno. por acá, Listo, por Viviana, acá hay gracias. una unanimidad en el chat. Dicen Ujú. Palestina, Palestina. Sí. O sea, Correcto. lo que yo veo es que pusieron atención duro. Súper bien, súper bien. Entonces, recordemos las características de Palestina. El inciso intermitente, ¿sí? Acuérdense un poco de las asociaciones con el complejo Buga, ¿sí? Que tienen este aquillado muy cerca a la base y las aplicaciones o las asas también muy cerca a la base. Muy bien. Listo. Bien, este me toca a mí. Bueno, pregunta, ¿todos los fragmentos pertenecen al mismo periodo o pueden cambiar o consideran que hay periodos distintos acá en esta imagen? Estas imágenes de los fragmentos nos acercan mucho al quehacer arqueológico, porque normalmente nosotros cuando estamos ya en el laboratorio, pues podemos acceder a las piezas completas, pero normalmente lo que tenemos es una gran extensión de fragmentos que debemos identificar. Viviana nos dice que el mismo periodo. ¿Y cuál identificas, Viviana? ¿Cuál se te ocurre? ¿Qué ves en común? Bueno, realmente no tengo presente los nombres de los periodos, pero los patrones en los que se dibujan, digamos, se hacen las excisiones y eso, pues es muy característico también por el color, la pasta y pues así en términos generales, pues como eso, la decoración. Ok. ¿Alguien más? No sé, yo no puedo ver muy bien el chat. Bueno, por acá nos estaban diciendo en el chat que votaban por periodo 3, es decir, periodo Palestina. Mencionaban color, incisión y superficie, lo cual es correcto. Esta fotografía la trajimos porque se ve muy claro el rasgo diagnóstico y característico que son las incisiones intermitentes, Viviana. No son excisiones, son incisiones realmente que se van como pausando al momento en que se van realizando. Y por eso se habla como de la intermitencia y son muy específicos. Así que aquí dudaron un poco más. Pero bueno, les está yendo súper bien. Listo. Bien, aquí tenemos entonces otra. ¿A qué temporalidad pertenecen estos cántaros? Esta imagen también es de la sala de exposición Pobladores Prehispánicos del Cauca Medio del Centro de Museos de la Universidad de Caldas. Así que los que están por acá, por la zona, en Manizales, tal vez esta fotografía se les haga familiar. ¿El museo está ahora abierto? ¿Allá? ¿O está Eh, cerrado? sí, pues esa es una buena noticia y Está aprovechamos entre, acá la cuñita.
Bueno, les cuento que hace unos días nos aprobaron los protocolos de bioseguridad. Podemos ingresar nuevamente al centro de museos a hacer recorridos no guiados, ¿sí? Ojo, recorridos no guiados por todas nuestras salas. Tenemos un aforo máximo de sala por 8 personas y pues pueden solicitar las visitas a través de correo electrónico porque pues deben ser a través de cronograma para precisamente darle cumplimiento a ese aforo. Ok, qué buena Súper, noticia, Caro. Carolina. Excelente noticia. Yo creo que es una excelente noticia porque creo que hay silencio con estos cántaros, así que van a ir a verlos. ¡Hay silencio! Sí. Bueno, tenemos unas características muy, muy interesantes y lo más, o sea, lo que más nos gustó de esta imagen o de estos cántaros es que la mayoría de ellos no tienen estos rasgos decorativos que son lo que creo yo es como lo que lo lleva a uno a afianzar, ¿cierto?, la relación entre un periodo y otro. Entonces también